Nosotros, Rolando Díaz, que es el presidente de esta comisión, conocida como CONACOM. ¿Cómo estás, Rolando, presidente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Estoy a disposición, pero si me permitís un segundito quisiera así hacer una aclaración de partida porque te Sí, estaba escuchando esto último que estaba señalando, ¿verdad? sí, Realmente lo que analiza la Comisión Nacional de la Competencia, pero no solamente en este caso, sino en cualquier caso que tuviera, no tiene que ver con los asuntos que estabas planteando respecto de los equipos o materiales o las mercancías claro. que se, se trajeron en su momento, se entregaron Insumos chinos, al Ministerio conocidos de como Salud, insumos chinos. Sí, conocido como los insumos chinos, ¿verdad? O claro, sea, realmente estaba... nuestra competencia, valga ujú, la redundancia, no es esa competencia, ¿verdad? no O sea, es, eso le corresponde a otras instituciones, claro. claro, claro, Nosotros sí, realmente estaba estudiamos relacionando el otros tema. aspectos, sí. Ujú. Estaba Pero relacionando el bueno, tema estoy a tu disposición porque... para lo que me digas. Perfecto, Rolando. Estaba relacionando porque se habló mucho de estas firmas durante el proceso, durante este año, el año pasado, durante Sí. la pandemia. Entonces, ¿qué pasó en esta investigación que presentó la dirección de esta comisión y por qué se la absolvió a estas empresas? Sí, si me permitís, te comento un poquito. La Ley de Defensa de la Competencia lo que sanciona, y por tanto es lo que nosotros tenemos que analizar, es lo que se conoce como colusión en licitaciones públicas. La Colusión. licitación, colusión, esa Sí. es la figura que se sanciona, ¿vale? ¿Y qué es la colusión? La colusión es una modalidad de restricción de la competencia, en virtud de la cual dos o más empresas que son independientes entre sí se ponen de acuerdo para coordinar, que pueden coordinar ofertas, posturas, propuestas o también abstenerse, es decir, también pueden coordinar la abstención en licitaciones públicas. En síntesis, cualquier tipo de acuerdo que puedan hacer dos o más empresas que sean independientes para los fines de una licitación pública o privada. En este caso sería una licitación pública, ¿sí? Sí. Entonces, en el caso particular de IMED y Eurotech, que fue sometido a análisis de la comisión, en un primer momento las empresas, estas IMED y Eurotech, se han presentado en licitaciones, pero en lotes diferentes, ¿sí? Es decir, lo que analizó la comisión, una serie de licitaciones que son no solo las del año pasado, o no solamente a la que hacía referencia antes, sino otras anteriores, ¿sí? Ujú. En el 2018 y Esa, 2020 sería. así mismo, sí, Ujú. ese es el periodo en el que se revisaron esas licitaciones, ¿sí? Son unas 8 licitaciones más o menos. Sí. Lo primero que se observó al revisar estas licitaciones es que hubo una coordinación. ¿Qué es una coordinación? Es un acuerdo, es decir, que se pusieron de acuerdo para hacer algo, ¿sí? ¿Qué es lo que se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo para no coincidir en la misma licitación, por ponerlo en términos más prácticos. En realidad, para no coincidir en el marco de una misma licitación en los mismos lotes, porque hay licitaciones que se reparten como si fueran licitaciones independientes, lotes por los cuales se puede licitar. Se puede licitar por uno, se puede licitar por todos, se pueden presentar a licitar, eso sería, ¿no? Pero aquí lo que se vio por primera vez es que las empresas había indicios de que habían coordinado para no presentarse, para no coincidir en las mismas licitaciones. Y efectivamente nunca, o sea, no se presentaron en las mismas licitaciones. Hay un par de ejemplos en los que sí coincidían, ¿vale? Ujú. Sin embargo, ¿qué pasa después? Posteriormente se procede a la investigación y se constata, ya cuando el caso llega al directorio de la Comisión Nacional de la Competencia para analizar el caso y para resolver qué es lo que hay ahí, recibimos el expediente y se constató de las constancias del expediente, o sea, de lo que está en el expediente, de que las dos empresas comparten varios accionistas, ¿sí? Y voy a ilustrar un poco este punto porque este punto es muy importante. Ujú. No es que comparten algún accionista minoritario, pequeñito, que no, sino que el 100% de los accionistas de IMEDI, o sea, el 100%, que está formado por la familia Ferreira Pascotini y por la familia Borrell y por Nelly Sosa, son a su vez, al mismo tiempo, el 74, casi el 75%, pero el 74,90 más o menos, de las acciones de Eurotech, ¿sí? Y repito porque este punto es importante, ¿no? Sí.
el 100% de los accionistas de Imedi representa también al mismo tiempo el 74,90% de la otra firma que es Eurotech, ¿no? Y aquí surge el análisis jurídico que desarrolla la comisión, que es básicamente el siguiente. Existe un artículo en la Ley de Contrataciones Públicas, no en la Ley de Defensa de la Competencia, es el artículo 40, inciso G de la Ley de Contrataciones Públicas, prohíbe a empresas vinculadas por compartir socios o asociados presentar ofertas en un mismo lote. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de esa disposición, tenemos que mirar por el otro lado lo que dispone la Ley de Defensa de la Competencia, si dispone algo sobre este tema. El artículo 2.4 de la Ley de Defensa de la Competencia, a su vez, establece que cuando la conducta que despliegue una empresa, dos, las que sean, está respaldada por otra ley, esta conducta no se considerará reprochable y por tanto no será sancionada. En el caso particular que nos tocó juzgar, para no violar lo que dispone la Ley de Contrataciones Públicas, este artículo al que te hice referencia, el 40, inciso G, las empresas Imedi y Eurotech que tienen accionistas en común, es decir, caen dentro de la previsión de este artículo, coordinaron sus ofertas y no presentaron ofertas en los mismos ítems o lotes, ¿vale? Que es lo que decía antes. Ellos coordinaron efectivamente para no presentarse en esos lotes. Para pero no esa era coincidir. la forma para no coincidir. Pero esa es la forma, efectivamente, de cumplir con la disposición de la Ley de Contrataciones Públicas que prohíbe que dos empresas o más empresas que tengan socios o asociados comunes coincidan en un lote. Entonces, por esta razón y en cumplimiento de lo que disponen esas normas, porque además no podemos hacer otra cosa, solo tenemos que cumplir las normas, tuvo que cerrar el procedimiento absolviendo a las empresas, ¿verdad? Ahora, ahí termina, por decirlo, lo que fue el proceso sumarial, ¿no? Lo que sí quedó para nosotros como una cuestión que tenemos que trabajar y que lo vimos a propósito de este caso, es que atendiendo a esta situación, en la misma resolución nosotros hacemos mención de que la amplitud de la redacción del artículo 40G consideramos que no es apropiada, ¿sí? Que no promueve la competencia. ¿Y por qué? Porque prohíbe que cualquier empresa que coincida con algún socio asociado común, ya no puedan presentarse en una misma licitación. En este marco de estudio, ¿verdad? Si sabemos, en el Parlamento en este momento se está estudiando la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas, entonces la Comisión sugirió una redacción más restrictiva de esa norma, de tal forma que la prohibición no se refiere a empresas que compartan socios, asociados, accionistas, familiares, sino que se refiere más bien a empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial. O sea, el problema está en la norma, ¿no? Entonces nosotros lo que sugerimos, aprovechando justamente en este momento está estudiando la norma, es la modificación de esta norma para volverla más restrictiva. Y ese más o menos es el panorama con el que nos encontramos, ¿no? Entonces, Vanessa. si estas empresas entonces no violaron la ley de competencia, ¿es la conclusión a que llega esta comisión? Estas empresas, su conducta no es reprochable por la ley de competencia, porque el artículo 4.2, como te señalé, establece que cuando tu conducta está respaldada por otra norma, esa conducta no podrá ser reprochada, ¿no? Y como existe esa norma de la Ley de Contrataciones Públicas, que no solamente respalda su conducta en el sentido de permitir la conducta, sino que obliga a esa conducta. Si ellos se hubieran presentado en las mismas partidas, desde el punto de vista de la Ley de Contrataciones Públicas, estarían incumpliendo esa obligación. Entonces la ley les obliga a no presentarse en las mismas licitaciones, en las mismas partidas de las licitaciones. ¿Cuál sería la sanción si es que eso ocurría? Si se hubieran presentado en las mismas licitaciones. Sí. Yo creo que, y ahí te pediría que me releves, pero tengo entendido que sobre ese tipo de cuestiones son las que juzga la Dirección de Contrataciones Públicas,
Y entonces eso cae dentro del ámbito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con lo cual no sabría decirte cuál sería la sanción que les podría recaer por ese tipo de incumplimientos, ¿no? Sí, estas empresas están muy en la mira de todos, como dije al principio, ¿verdad? Rolando, por los casos que se generaron durante la pandemia. Y bueno, otro de los casos más que enfrentan en el ámbito administrativo, vemos, es un choque, ¿verdad? Parece que todo queda impune. ¿Por qué estas empresas fueron absueltas? Y bueno, ya me quedó clarísimo entonces, de acuerdo a la explicación que dabas. Es una sensación seguramente hacia el público que se puede dar de esa forma. Sí. Pero en realidad lo que ocurre es que este tipo de casos no es cuando uno comete un ilícito, por muy irreprochable que sea ese ilícito, no todas las instituciones de la administración pública ni todos los tribunales deberían juzgar esa conducta y cada uno dar una sanción porque es muy desagradable socialmente o reprochable, sino que deberían hacerlo las instituciones que correspondan. En este caso yo entiendo que el Poder Judicial está tratando de hacer su trabajo, entiendo que la Dirección de Contrataciones Públicas ya sancionó porque hay conductas que desde ese punto de vista son reprochables y por tanto sancionables, pero desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer, que es el control de las conductas en materia de defensa de la competencia, pues tenemos que cumplir el marco normativo que tenemos, y si unas empresas están cumpliendo el marco normativo en el cual se están moviendo en un sector como el de las contrataciones públicas, nosotros lo podemos hacer. Seguramente lo que no se tendría que haber hecho ni siquiera es haber iniciado esa causa o no haber avanzado en la causa, ¿verdad? Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo toman conocimiento ustedes? ¿Alguien denunció? ¿Cómo fue? No, esto fue, nosotros tenemos facultades de iniciar de oficio o por denuncia, ¿no? Y la Dirección de Investigación inició esto de oficio, y de hecho, como te señalé antes, existió una conducta que llamó la atención, ¿sí? ¿Cuál es la conducta que llama la atención que luego se termina confirmando, ¿sí? La conducta que llama la atención es que dos empresas aparentemente independientes, aparentemente que no tienen ninguna relación una con otra, se presentan en licitaciones y que coordinan para no coincidir en los lotes. Ese es el indicio, ¿no? La Dirección de Investigación de esos indicios y como consecuencia de ello pide la apertura del sumario. Nosotros desde el directorio abrimos el sumario y la Dirección de Investigación luego investiga esto, ¿no? En ese momento es que realmente tiene que realizar la investigación, la Dirección de Investigación recaba todos los datos. De hecho, estos datos a los que yo te estoy haciendo referencia respecto de la composición societaria constan en el expediente y por tanto nosotros lo que hicimos fue verificar esto y lo pudimos verificar también mediante la dirección de personas jurídicas y beneficiarios finales para saber exactamente cuál era la composición de esta empresa. Pero estaba claro que coincidían accionistas y que por tanto podrían estar excluidos del artículo, como te decía, porque el artículo 40G de la Ley de Contrataciones Públicas en ese sentido es muy claro, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cuánto tiempo llevó esta investigación? Un buen rato, desde el año pasado, sí, más de un año. Bastante. Sí. Bueno, está bien. Rolando, ¿algo más que quieras agregar en el marco de toda esta aclaración que nos hiciste en el marco de lo que dice la Ley de Contrataciones Públicas? Vamos a preguntarles también a ellos sobre esta situación. Realmente la cuestión está en la redacción del artículo. Yo te puedo poner un absurdo, o sea, a lo mejor te robo un par de minutos, sí, pero te puedo poner un ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? Vamos a suponer que existe la empresa A y la empresa B, ¿sí? Sí. Y yo soy accionista, tengo un 10% porque alguna vez compré acciones de la empresa A y otro día compré acciones de la empresa B, ¿sí? De conformidad con la literalidad de la norma del artículo que estamos viendo, el 40G, esas empresas, aunque la dirección de las empresas sea independiente, aunque realmente yo no tenga ninguna incidencia en las empresas porque soy un socio muy minoritario, ¿sí? Aunque yo no pueda definir la política comercial de la empresa, sin embargo, esas empresas en principio estaría vedado para ellos presentarse a esa licitación, ¿sí? Por la literalidad de la norma. Yo creo que lo que la norma debería buscar es que empresas que tengan un control único común, es decir, no es lo mismo que el accionista sea
un accionista que tenga el 90% y en el otro tenga el 80%. Evidentemente controla las dos empresas. Claro. Lo que la norma debería buscar es que esas empresas en esas condiciones no compitan, porque realmente no están compitiendo, porque están bajo la misma dirección. No hay dos voluntades diferentes, hay una sola voluntad. No hay una convergencia de voluntades, lo que hay es una única voluntad representada a través de dos personas jurídicas, pero es solo eso. Pero la Entonces, interpretación la norma, es literal, o sea, de lo que dice el artículo, no se puede interpretar de otra forma. y la literalidad es bastante clara, ¿eh? O sea, yo, si me permitís, yo tengo a ver, dame un segundo a ver si encuentro. Sí. Y El te artículo, lo ¿qué puedo leer. dice el Dice, artículo? Sí, 40, sí, por el favor. artículo 40 dice: no podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades, y ahí voy al inciso G, me salto el G, los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, presentada a nombre propio o de tercero, y que se encuentren vinculados, y aquí está la clave, vinculados entre sí por algún socio o asociado común. O sea, la referencia está a un socio o asociado común, no se refiere a un socio mayoritario, no se refiere o minoritario, no hace ese tipo de distinción. Y peor aún, la norma que en este momento está siendo analizada hace referencia, por ejemplo, a familiares, es decir, hasta el segundo grado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tu hermano o hermana, por ejemplo, aunque tenga una empresa y vos te dediques también al mismo rubro en otra empresa, pero pueden estar absolutamente peleados, ¿no? ¿Vale? O sea, no se hablan hace 10 años, pero son hermanos, ¿sí? Sí. Y dirigen sus empresas de forma independiente. Entonces, deberían poder competir, ¿no? O sea, no debería ser una limitante para que vos te presentes con tu empresa y compitas. Con los socios. Debería ser una limitante con la otra, ¿no? ¿Qué es lo que se debería buscar? Lo que se debería buscar es que no exista una única voluntad. Eso es lo que se debería buscar. Ese tendría que ser, porque se debería promover, por otro lado, que haya más competencia. O sea, lo que se debería buscar es que haya más empresas que participen en las licitaciones, pero por supuesto que sean empresas independientes unas de otras. Y siendo independientes, que no cometan el ilícito de la licitación colusoria, de coludirse, de acordar para falsear la competencia en una licitación. Y esa recomendación es la que hicieron en el Congreso. ¿Dónde exactamente está el estudio de esta modificación? En este momento se está estudiando la ley. Lo que nosotros queremos ya, lo que pasa es que está avanzado, porque hasta el 3 de noviembre, si mal no recuerdo, tenían las fechas de que se podían seguir retocando los artículos, y va a ser tratado ahora en Cámara de Senadores, que es lo primero, y luego va a ir a diputados, ¿no? Tiene un tratamiento de código, pero lo que nosotros, la recomendación que hicimos en nuestra resolución es que se tenga en cuenta esto. Nosotros lo que queremos es ver que esto sea una oportunidad también para avanzar en una modificación que sea más acorde hacia la competencia. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Rolando, muy amable por toda esta explicación. No, cuando quieras, Vanessa, estamos a tu disposición, la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Rolando Díaz, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.